El cartero de las cartas que faltan. Capítulo 1. El saco que respira. La mañana olía a metal húmedo y a goma de ruedas cuando empujé el carro hacia la luz pálida del muelle de descarga. En la esquina, medio escondido tras jaulas de paquetería, estaba el saco que no figuraba en ninguna lista. Lona gris, costura antigua, un sello circular del viejo servicio postal que ya no usamos y, sobre la tela gastada, una palabra escrita a mano con tinta negra: faltan. No faltantes, no devoluciones, solo faltan, como quien apunta a una ausencia. Lo toqué y no crujió como crujen los sacos con sobres, cedió, tibio, igual que un pecho dormido. Lo abrí sin ganas de hacerlo y salieron cartas pálidas, sin sello ni dirección, con remitente entero en caligrafía paciente, nombre y 2 apellidos, nada más. No eran anónimas ni urgentes, eran algo que había quedado a medias en la ciudad. Guardé el saco bajo el paño azul del carro, como si escondiera un animal, y salí a ruta con la sensación de haber aceptado un secreto que no me correspondía. Al principio repartí lo habitual para engañar al hábito: buzones fríos, portales con su etiqueta torcida, la señora que pregunta por un giro que nunca llega, el perro que late a la rueda y no a mí. Cada entrega normal le quitaba 1 gramo a la rareza, hasta que la rareza se impacientó. Elegí una de las cartas pálidas. En el remite decía Eneco Lerchundi Arriola y nada más. Caminé por la calle como quien busca sombra al mediodía, dejándome llevar por coincidencias: una cornisa con grietas, un portal con olor a barniz reciente, un ascensor que tarda demasiado. Empujé la solapa de un buzón anónimo en la planta baja y deslicé el sobre. La chapa no volvió a su sitio, quedó entreabierta como una boca sorprendida, y entonces, sonó. No fue un timbre ni un chasquido de metal, fue una nota sola, de barro cocido, que pareció salir del fondo de la tubería y subir por la escalera. La vibración se coló en la barandilla, hizo cantar a la lámpara del rellano. Por un instante, la madera del portal se acordó de que había sido árbol. La nota murió. Cerré la boca del buzón con los dedos y me quedé oyendo el hueco que dejó. La segunda carta me eligió a mí. El remite decía Mayalen Goicoechea Mendizábal y la tinta estaba más fresca, como si la hubieran escrito hacía un rato en alguna mesa cercana. Crucé hacia la otra acera y me dejé arrastrar por una racha de viento que olía a café quemado y a lejía, hasta un bloque con buzones de latón rayado. Deslicé el sobre, y la respuesta no salió del buzón sino de la tubería de desagüe del patio interior, una vibración grave, terca, que hizo temblar los cristales del tendedero. La escuché con el cuerpo, en los codos, en los dientes, y supe, sin poder explicarlo, que esa gravedad apuntaba hacia el norte de la plaza, hacia el lado donde la pared del kiosco siempre estaba húmeda incluso en agosto. Sentí vergüenza de la ocurrencia, vergüenza de estar leyendo música en el metal como si fuera una brújula improvisada, pero al mover el carro, las ruedas rechinaron al compás de esa nota y lo tomé como permiso. No llevaba grabadora ni falta que hacía, el oficio enseña ritmos. Un cartero sabe cuando un portal se ha vaciado por vacaciones porque suena distinto el hueco de la escalera, sabe cuando un buzón espera noticias por cómo cede la boca y cómo recupera su horizontal. Empecé a escuchar con esa atención que uno reserva para una enfermedad o para un amor. Carta tras carta, el barrio devolvía sonidos que no eran suyos pero lo habían estado ensayando en silencio. Un buzón de plástico devolvió un silbido delgado que rozó la barandilla de la pasarela peatonal, un cajetín de hierro dio una campanada apagada que se enredó en la cadena de una bicicleta atada en la esquina, un portero automático viejo respondió con un zumbido con fiebre. Cada respuesta empujaba el carro hacia el centro como si las aceras se inclinaran. Yo anotaba mentalmente, la nota de barro, la gravedad del patio, el silbido que se gastaba contra el puente, el zumbido que sabía a cobre. Si cerraba los ojos, la ciudad era un molde y las respuestas, el yeso que lo llenaba. Nadie parecía oír lo que yo estaba oyendo. O se hacían los sordos. Un vecino paseó su perro por delante de un buzón que aún vibraba y ni el animal olfateó la nota. La portera de un edificio me pidió que no dejara publicidad y me miró la mano, no el sobre. Al entregarle otra carta común, me preguntó si tenía cambio y yo asentí por no hablarle de la música que salía de su escalera. Solo una niña, sentada en el peldaño con un cuaderno sobre las rodillas, levantó la vista. Tenía los dedos manchados de grafito y una goma en forma de fruta que no borraba bien. Dijo que mi carro sonaba raro y que parecía que arrastraba agua. Le sonreí con esa sonrisa que usamos los adultos para decir, tú también te has dado cuenta sin admitirlo.
Le dejé una pegatina con un logo antiguo que siempre llevo en el bolsillo para peques curiosos. Cuando me alejé, oí cómo ella golpeaba con la goma el pasamanos y buscaba, a su manera, la misma frecuencia. Al mediodía el saco había adelgazado y con él, el barrio. Las respuestas de metal habían ido estrechando el mapa, doblando esquinas con la eficacia con la que doblamos una sábana entre dos. A cada carta entregada, otra parte de la ciudad decía por aquí, y ese por aquí no era instrucción ni orden, era una constatación de peso, las notas caían hacia el centro. En la plaza, los bancos de piedra parecían más bajos de lo normal y la fuente echaba menos agua, como si alguien hubiera apretado el grifo bajo tierra. Me senté un momento, el carro apoyado en la rodilla, y dejé el saco pálido sobre el banco. Respiró. No sé decirlo de otra manera. Se hinchó apenas, lo justo para levantar una esquina del paño azul, y luego se desinfló como los fuelles viejos de la fragua del barrio alto. Comprendí que no estaba repartiendo una correspondencia atrasada, sino participando en un ensayo mayor, una afinación de suelo. Guardé el saco, me levanté, y supe que, cuando cayera la tarde y las persianas se rindieran, tendría que volver a la plaza con los oídos limpios. Algo, bajo las losas, estaba esperando que alguien dijera su nombre completo. Volví a la plaza al caer la tarde con el carro más ligero y el oído lavado de conversaciones. Las persianas entregaban su rendición de todos los días y la fuente se había quedado en un hilo obstinado. Extendí sobre el banco las cartas que quedaban como quien coloca herramientas, las miré no para leerlas sino para oírlas antes. El cielo había tomado ese gris que no es amenaza ni descanso, y en ese gris, la piedra devuelve mejor los susurros. La niña del peldaño apareció con el cuaderno bajo el brazo y la goma con forma de fruta ya mordida por una esquina. No me habló, se sentó a suelo, abrió el cuaderno por una página en blanco y apoyó la oreja en la losa, como si supiera que íbamos a necesitar un plano. Pronuncié en voz alta el remitente de la primera que escogí, con nombre y 2 apellidos, y la reja del desagüe junto al kiosco devolvió una nota seca, breve, como una chinita contra el cristal. La niña marcó un punto en su hoja. Tomé otra, dije entero el remitente y el banco de la sombra larga respondió con un temblor de piedra vieja. Otro punto. A la tercera, la boca de riego del parterre soltó un soplo corto que olía a hierro y savia. La niña unió los puntos con un trazo tímido y me miró de reojo sin sonrisa, como hacen los que han entendido antes de saber explicar. Repetimos el gesto, una y otra vez, carta tras carta, remitente tras remitente, y el papel fue llenándose de líneas que no eran calles pero se parecían, un dibujo que convergía hacia un hueco exacto, un claro entre losas a 2 pasos de la fuente, donde el subsuelo respiraba más hondo que el resto. Cuando la niña apoyó la goma en ese centro imaginario, la fuente dio un latigazo y volvió a su hilo como si hubiera tosido. El aire del atardecer, de pronto, tuvo el sabor de una llave que alguien se guarda para que no tintinee. Quedaba un sobre. Lo supe no por la vista sino por el peso del saco, que dejó de empujar como empuja un sueño cuando quiere que sigas durmiendo. Metí la mano y los dedos reconocieron el borde pelado del papel, la esquina ligeramente doblada donde lo había estado rozando la lona. Lo saqué. En el remite, con esa caligrafía paciente que conocía ya, estaba escrito mi nombre seguido de mis 2 apellidos, sin abreviaturas, sin tachaduras, completo como no lo veía desde el día en que firmé el contrato de sustitución en la oficina de reparto. Me quedé quieto, el sobre en la palma, la otra mano en el manillar del carro, y sentí que la plaza me miraba desde sus bordes. La niña siguió el rastro de mis ojos hasta el claro entre losas y no dijo nada, me tendió el lápiz como si hicieran falta firmas. Tragué saliva y pronuncié despacio, entero, el nombre que uso y los 2 apellidos que suelo esconder por pereza o por costumbre. La losa tembló como tiemblan las mesas de bar cuando alguien pasa corriendo en el piso de arriba, y el círculo de metal sin sello municipal, apenas visible a ras de piedra, respiró con un suspiro de humedad. No fue un abrirse, fue un consentimiento, la fuente interrumpió su hilo, una bocanada de aire subió desde debajo con olor a papel mojado y tinta vieja, a cuero guardado demasiado tiempo, a cinta de empaquetar que se despega de mala gana. La vibración se hizo voz y no supe si venía del metal o del agua cuando oí mi nombre devuelto, entero, con el tono de quien te reconoce en una foto. El saco, a mis pies, levantó un palmo de lona y se dejó caer como quien asiente. Entonces entendí que lo enterrado no era solo cosa de piedra y planos, y que, si quería seguir repartiendo, tendría que aprender a abrir con la lengua antes que con la llave. Capítulo 2. La oficina que no figura.
La losa volvió a consentir a la primera sílaba, como si me hubiera estado esperando desde antes de que yo supiera pronunciarme entero. La niña apoyó el cuaderno contra el suelo y sujetó con las dos manos el aro metálico que, ahora, ya no era un círculo sin sello sino una boca con hambre antigua. Dije mi nombre completo una segunda vez, más hondo, para que bajara por la garganta de piedra, y el disco giró un cuarto, otro cuarto, hasta liberar un aire frío con sabor a hierro lavado. Las persianas del kiosco crujieron como si tomaran nota, y bajo la tapa, apareció una escalera de peldaños estrechos que no apuntaban hacia abajo, sino hacia adentro. La fuente se detuvo en respeto. Miré alrededor buscando testigos que nos quitaran el impulso y solo encontré la confianza simple de la tarde sin nadie. Bajé primero, el carro arriba como una luna de plástico, la niña detrás con la goma mordida guardada en el bolsillo, pisando los peldaños como si afinara cada uno con el talón. El túnel no era de esos túneles que acaban en una puerta, sino un pasillo corto que se abría en sala, como una boca que da al pecho. Ladrillo a la vista, bóveda baja, revoque sudado. Había un mostrador de madera dura picado por décadas de codos, un matasellos grande con fecha que se había quedado a medio caer, una balanza con plato oxidado, casilleros sin etiquetas y, en el rincón, rieles que no iban a ninguna parte, como si hubieran quitado el tren y dejado las vías por nostalgia. El olor era familiar en capas, primero humedad, luego cordel, luego tinta que se niega, y por debajo, un perfume leve a naranja seca que recordé de las navidades en casa de la mamá cuando guardaba las cartas en latas de galletas. En el centro de la sala, contra toda lógica, estaba el mismo saco de lona gris que yo había llevado por el barrio, pero esto era otro saco con el mismo cuerpo, costura antigua, sello circular de servicio extinto, una palabra a mano. Faltan. A su lado, una pila ordenada de sobres pálidos sin sello ni dirección, todos con remitente entero, y una libreta abierta con renglones en blanco, como si alguien hubiera ido a apuntar y la mano se hubiera detenido a mitad de aire. No necesitábamos luz porque la sala sabía alumbrarse con lo que le decían. Probé con un remitente de la pila, un nombre que no recuerdo haber repartido, y lo pronuncié entero. La bóveda devolvió una nota redonda, un la grave que hizo temblar las telarañas en su anillo y puso a vibrar, allá arriba, una rejilla de la plaza que contestó con un fa breve. La niña, que no dejaba de escuchar con el cuerpo entero, señaló el casillero de la derecha sin dudar, y al apoyar el sobre, el casillero se abrió como un cajón que había estado conteniendo la respiración. Dentro, solo silencio y un papel 1000 veces doblado que decía, con la caligrafía paciente de los sobres, no es devolución, es recogida. Probamos con otro remitente y el riel inutilizado soltó un chirrido de animal viejo que fue a morir al tubo más estrecho de la pared. La niña sonrió sin dientes de arriba, por primera vez del día, y yo recordé lo que había pensado en la plaza: aquí no se abre con llave, se abre con lengua. La sala era una especie de oficina en la sombra que trabajaba al revés, no enviaba, llamaba. Encontré un libro grande, forrado con tela de cuaderno escolar, que no era registro ni inventario. En la primera página ponía relación de quienes se pronuncian enteros. A partir de ahí, columnas anchas, sin líneas, con nombres y 2 apellidos escritos con cientos de letras distintas, como si cada cual hubiera firmado su sonido y no su trazo. Al pasar las hojas, algunas letras temblaban en el papel, como si acabaran de ser nombradas por alguien en la superficie. En una de las hojas del medio, mi nombre aparecía repetido varias veces con fechas sin día ni mes, eran fechas sin numeración, anotadas como quien marca estaciones, cuando firmé por mi madre, cuando devolví aquella postal, cuando dije que volvería y volví tarde. Cerré el libro suave, por pudor. La niña tocó el lomo y preguntó, sin preguntar, si ella debía estar ahí. Le pedí su nombre entero y se lo dije como se dicen los nombres que aún no te han concedido del todo. Lo repitió, primero con vergüenza, luego con la seguridad de quien pisa firme el primer charco. Una compuerta pequeña detrás del mostrador, que yo no había visto, respiró como respiran los fuelles viejos y se corrió un dedo. No abrió. ¿Consintió? Bastaba. Lo entendimos sin palabras, aquella oficina no figuraba en ningún plano porque su plano se dibujaba con lo pronunciado. El saco, cuando lo toqué, se movió como se mueve un animal que reconoce el tacto de quien lo ha alimentado. No traía cartas para entregar, pedía cartas para tocar. Cada sobre que entraba en los casilleros hacía sonar un punto de la ciudad y esa música, sumada, marcaba la ruta que la plaza había estado intentando cantarnos. Empaqué una docena en la bolsa de tela del carro,
no por prisa sino por orden, y dejé la mayoría sobre el mostrador para no robarle su respiración. La niña arrancó del cuaderno la hoja con el mapa de la plaza y dibujó en el margen una escalera como la que habíamos bajado, luego escribió su nombre entero con lápiz blando, se lo leyó a la sala en voz alta, y la balanza respondió con un leve tecleo, como si asentara su peso en el mundo. Subimos de nuevo cuando la fuente, allá arriba, marcó con su hilo un compás que reconocimos del barrio a mediodía. La tapa volvió a su sitio con la naturalidad de una sonrisa cerrada. Ya teníamos, sin saberlo, el orden de la primera vuelta, al alba, tocaríamos la ciudad con sobres que no pedían dirección, solo escucha. Salimos al amanecer con la ruta torcida a propósito, dejando que fueran las cartas quienes eligieran los portales y no al revés. El barrio parecía haber dormido con un ojo abierto, las persianas amanecieron más arriba de lo habitual y la fuente probó un chorro más ancho para después arrepentirse y volver a su hilo. Elegí un sobre y lo sostuve sin mirar el remitente, esperando que el papel me guiara como guía la cuerda al que baja a un pozo. Pronuncié el nombre entero y los apellidos se deslizaron por la calle como una cuerda que tropieza con un clavo. El buzón de un comercio cerrado respondió con un golpe hueco, pero la respuesta buena vino de la placa del timbre del segundo piso, una vibración fina, de moneda apoyada en mármol, subiendo y bajando sin decidirse. Toqué al azar y una mujer mayor abrió con el gesto aprendido de tantas mañanas iguales. No preguntó quién. Dijo mi nombre completo como si lo hubiera leído en mi cara y me tendió la palma abierta. Deposité el sobre y ella, antes de cerrar, pronunció el suyo en voz alta, sin temblor, y el hueco de la escalera devolvió un mi plateado que a mí me supo a agua limpia. La puerta cerró con suavidad y el corredor dejó un olor a piel y colonia de bolsillo. No era una entrega, era una recuperación, alguien que se volvía a tener entero aunque nadie lo hubiera amputado a la vista. La niña, a mi lado, apuntó con el lápiz invisible del oído la nota en su cuaderno y dibujó, sin mirar, una flecha hacia la plaza, como si todo tuviera que volver al mismo centro para asentarse. Seguimos así, dejando que cada remitente escribiera con su sonido un hilo en el plano mudo de la ciudad. A veces la respuesta venía del metal de los buzones, otras, de tuberías que no figuraban en los planos del ayuntamiento, de barandillas que habían aprendido a memorizar, de tapas de alcantarilla con sellos de fundición que el barrio ya no recuerda cuando estrenó. En un portal bajo, el sobre se negó a entrar, el metal rechazó el borde con una sequedad insolente. Fue la baranda del cuarto piso la que cantó, la cuerda oxidada que sujeta el cubo de la escalera, y un adolescente salió con los auriculares puestos, la mochila al revés y un mapa de puntos en los ojos. Le dije el nombre escrito en el remite, despacio, con las sílabas apretadas como una llave inglesa, y él lo repitió sin risa, como quien prueba un traje del que sospecha. La baranda vibró en un la abierto y el chico se apoyó con el hombro en la pared, un segundo, como si le hubieran quitado un peso. Se fue sin dar las gracias ni hacer falta. Bajó, junto a los buzones, el portero automático encendió una luz que estaba fundida desde antes de que yo repartiera por primera vez en esa calle. La niña dibujó un ángulo de escalera en su hoja, lo tachó y volvió a trazarlo como si hubiera encontrado una medida mejor. Por un momento, me pareció que la ciudad quería poner de acuerdo sus alturas con nuestros nombres, igualar rellanos y silencios para que todo encajara sin esfuerzo. No era magia, era costumbre que vuelve a su sitio. El encargado me llamó a media mañana porque alguien había hablado de un cartero que repartía sin etiquetas y abría compuertas con la voz. Me pilló en la esquina del kiosco, con la tapa redonda de la plaza recordando su respiración bajo mis pies. Le dije que estaba resolviendo un saco que no figuraba en la hoja de ruta y me pidió ver el albarán. Le enseñé el saco, no la oficina debajo. Él apretó con los dedos la costura y dijo que aquello era material obsoleto, restos de un depósito que alguien había confundido con devolución. Yo asentí como asienten los que no van a discutir para no levantar sospechas, y esperé a que me diera instrucciones. Dijo que, cuando acabara, dejara lo que sobrara en el cuarto de útiles, que luego hablaría con la central para que recogieran el trasto. Antes de irse, pronunció mi nombre tal y como aparecía en su móvil, un nombre a medias sin el segundo apellido, y el aire entre nosotros se quedó plano, sin respuesta. No oyó la falta. O no quiso. Cuando se alejó, la plaza soltó un pequeño carraspeo de agua y la niña, que llevaba todo el rato para sus adentros, dijo por fin su nombre entero como un acto de rebeldía privada. La tapa de la compuerta, sin moverse, asentó con un golpe seco, casi cariñoso. Entendí que la oficina de abajo no quería ser secreta por capricho,
sino por defensa. Hay oídos que convierten los nombres en inventario y aquí se inventariaba otra cosa. Guardé el saco bajo el paño, empujé el carro, y por primera vez en mucho tiempo, tuve la certeza simple de estar en el oficio correcto. Capítulo 3. El plano que se oye. Amaneció con esa claridad baja que agarra los bordes de las cosas y los vuelve dibujo. Subimos la tapa de la plaza con la naturalidad de quien abre un comercio y la oficina de abajo respiró el aliento frío de las bodegas que guardan fruta. Puse el saco sobre el mostrador, acaricié la costura para que reconociera la mano y dejé que fuera él quien eligiera la primera carta. La niña abrió su cuaderno por una hoja nueva, dibujó la plaza en 2 trazos y esperó con el lápiz en alto como si fuera una antena. Pronuncié en voz alta el primer remitente entero y la bóveda nos devolvió una nota que había escuchado la víspera, pero esta vez trajo consigo otra más alta, amarrada como una cometa por un hilo invisible. Subimos y seguimos ese hilo por la calle estrecha que desemboca en la frutería. Cada baldosín devolvía, bajo las suelas, el mismo fa que había contestado la rejilla de la fuente, y al girar la esquina, el toldo de lona soltó un sí tímido que no le conocía. La ciudad, cuando quiere, canta en plural. Entendí que lo de la plaza era un centro, sí, pero no el único. La melodía había crecido hacia los bordes como crecen las raíces después de un riego. Al volver la cara, vi reflejada en el cristal de la frutería la línea trémula de mi respiración y detrás, superpuestos, los nombres enteros de los remitentes apilándose en el aire como si el barrio estuviera ensayando decirlos todos a la vez sin pisarse. La niña marcó 3 cruces en su dibujo, unió 2 y dejó la tercera en suspenso, esperando la confirmación de otra carta. El saco, desde el carro, emitió un susurro sordo que yo ya podía distinguir de los ruidos de una mañana cualquiera. Era un sí de tela. Probamos la inversa en la oficina. En vez de dejar que él sobreguiara, quise que el plano respondiera primero. Abrí el libro forrado en tela donde se apuntaban quienes se pronuncian enteros y no busqué mi nombre ni el de la niña, busqué huecos. Entre firmas que parecían olas y otras que eran calles rectas, había claros sin tinta donde el papel se quedaba frío al tacto. Elegí uno con el dedo y pronuncié despacio un nombre que no estaba escrito pero sentí que había pertenecido a esas columnas alguna vez, un nombre con 2 apellidos que pesaban como 2 piedras de río. La sala respondió con una vibración de riel viejo, un do áspero que vino desde el tramo corto de vía a la derecha del mostrador, y del muro opuesto brotó, suave, el perfume olvidado de una naranja que nadie había pelado. La niña, sin levantar los ojos, dibujó en el margen una vía que nacía y moría a pocos pasos, y puso en el extremo una marca de agua. Apreté el matasellos aunque no hubiera carta bajo el cuño, solo por oír cómo esa fecha muda golpeaba el día, y sonó como suena el hierro cuando le afinan el alma. El casillero de arriba, el que no habíamos tocado, carraspeó con una modestia de cajón prudente y dejó caer un sobre pálido desde el fondo, un sobre que no estaba y ahora estaba, con remitente entero en caligrafía paciente. Lo sostuve a contraluz y la tinta titiló, todavía naciendo. Entendimos que la oficina no solo llamaba a lo que faltaba fuera, también engendraba lo que había faltado dentro, como si lo pronunciado abriera un costurón entre épocas y trajera, con paso corto, la carta que no pudo escribirse cuando tocaba. Me llevé el sobre al pecho y noté que latía a contracompás de la fuente. A la salida nos topamos con el kiosco a medio abrir y el dueño, hombre de cejas que parecen 2 avisos, nos miró sin prisa. No preguntó por qué la losa recordaba respirar, preguntó si había vuelto el ruido de madrugada que se coló en los vasos del café. Le conté, con palabras sueltas, lo del saco pálido y lo de escuchar con los codos. Él no se rió. Dijo que de crío había visto abrirse esa tapa cuando los carteros llevaban gorra con visera dura y que su madre le había explicado que debajo guardaban la hora que no cabía en la oficial, la que usaban para repartir lo que no tenía destino. Había palabras que entonces no se podían escribir en las etiquetas, dijo, y había direcciones que no podían figurar en los planos. Para eso, abajo, había una mesa y una balanza que sabían de ausencias. Me señaló el esquinazo del banco de piedra donde su padre, una tarde de tormenta, pronunció su nombre y los 2 apellidos delante de un guardia que solo llevaba uno, y como esa pronunciación entera le ahorró una multa que no era suya. La niña oyó la historia con el lápiz congelado en el aire, con esa atención de quien quiere guardar no una anécdota sino su medida. Antes de bajar la persiana del todo, el kiosquero me pidió que, cuando la fuente diera 2 toses seguidas, le dejara en la caja de puros un sobre con el nombre entero de su madre, no para enviarlo, sino para que no se perdiera. Sentí en la lengua el sabor de la resina que queda cuando uno promete y sabe que va a cumplir. Apoyé la mano en el metal de la tapa y lo noté tibio,
como si hubiera escuchado y tomara sus notas. La niña quiso probar el plano lejos de la plaza, en una zona donde la ciudad no habla con voz de piedra sino de chapa y cristal. Caminamos hacia el puente que cruza las vías grandes, donde el barrio cambia de apellido sin tocarse la cara. Al acercarnos, los remaches del pasamanos empezaron a golpear unos contra otros con un compás nervioso, y no era el viento. Elegí un remitente al azar, dije en alto el nombre y los dos apellidos y el río respondió con un sonido hueco, amplio, que no venía del agua sino del vacío bajo el tablero. La cartelería de tráfico, en la boca, vibró en un armónico que se afinó solo cuando la niña repitió mi pronunciación como se repiten las palabras de un idioma que aún no es propio. En mitad del puente, pegado a una de las vigas, encontré clavada una placa de latón mate, sin brillo, con líneas que no eran letras ni dibujos, sino otra cosa, eran surcos de aguafuerte que yo no supe leer hasta que pegué el oído y entendí que aquello era partitura. No se veía lo escrito, se oía. Pasé el dedo por un trazo largo y grave y la viga contestó con un ronroneo que puso a andar una bandada de palomas que llevaban rato fingiendo indiferencia. La niña apoyó su goma de fruta sobre la placa y la deslizó con mimo, las palomas volvieron a posarse donde habían estado pero ahora parecían estar mejor colocadas, como si nos hubieran dejado hueco. Descolgué la placa con cuidado, no por autoridad sino por cariño, y al desprenderse liberó una nota aguda, breve, que bajó por la escalera del puente y se metió en la boca de un registro de la margen contraria. La placa, al sol, olía a naranja vieja. Supe que pertenecía a la oficina de abajo y que se había quedado fuera, quién sabe desde cuándo, esperando oídos. La guardamos envuelta en el paño azul del carro como quien protege una fotografía que podría borrarse con el aliento. La noticia del saco que respiraba empezó a circular con la naturalidad que tienen los rumores cuando coinciden con la forma de una necesidad. No fue culpa mía ni del kiosquero, fue el barrio, que siempre está ensayando verdades en voz baja hasta que alguien las oye. El encargado volvió a llamarme, esta vez sin disfrazar la sospecha, y quiso saber por qué a primera hora había vecinos que juraban haber escuchado mi nombre entero en la escalera y por qué la fuente se atascó un segundo justo cuando yo empujaba el carro. Dijo que la plaza entrarían a levantarla la semana siguiente para cambiar el saneamiento, que llegaría maquinaria, que había que retirar todo lo que obstaculizara el perímetro. No miró al suelo cuando dijo todo. Miró el saco. Le respondí con obediencia de oficio, que lo dejaría en el cuarto de útiles, que sí, que avisaría si encontraba más material obsoleto. Me pidió el albarán. Le di la palma. Anotó mi nombre como lo tenía en la pantalla, amputado por economía de caracteres, y tuve la tentación de corregirlo con paciencia de profesor. No lo hice. Apenas si dije, en voz tan baja que fue para mí, mi nombre completo, y el marco de la puerta detrás de él soltó un chasquido mínimo, casi un aplauso avergonzado. El encargado no lo oyó. O sí, y lo archiva en la parte del cerebro donde se ponen los después. Cuando se fue, mirando las notificaciones, la niña me preguntó por primera vez si el saco se podía esconder en casa de alguien. Dije que los sacos no se esconden, se cuidan a la vista con los oídos atentos. Ella apuntó en el cuaderno, sin levantarlo, la palabra cuidar y la rodeó de una línea que se cerraba sobre sí misma como una compuerta bien sentada. Bajamos la placa de latón envuelta en el paño azul. Al rozar la madera del mostrador, el metal reconoció el lugar como reconocen los animales el regreso al patio. No hubo chispazo ni campanilla, hubo asentimiento, un por fin casi vegetal que vino del riel ciego junto al rincón. La niña apoyó la placa sobre el libro de quienes se pronuncian enteros y la pasó despacio como quien lee braille con el alma. Cada surco liberó una sílaba que no era letra, un trazo que no era mapa, y la bóveda respondió afinándose a sí misma, medio tono arriba, medio tono abajo, hasta quedarse en ese centro que uno encuentra cuando respira con los ojos cerrados. Busqué con la yema un dibujo largo, curvado, y lo seguí con la lengua pegada al paladar como si recitara una oración sin santos. Al finalizar, el matasellos cayó por su propio peso y estampó en el aire una fecha sin día ni mes que olía a corteza de naranja y a tinta que al fin quiere. Sobre el mostrador apareció, con el pudor de lo que llega tarde, un sobre pálido que no estaba, ya con remitente entero, caligrafía conocida, como si el latón hubiera llamado a su faltante y éste hubiera acudido sin hacer ruido. Probamos otra línea corta, esta vez marcada por una pequeña muesca en el canto, y fue la balanza quien carraspeó levemente y tomó en su plato, un segundo apenas, un peso invisible que igualaba las cuentas de algo que no sabíamos que quedaba debiendo. Comprendimos, con el cuerpo completo, que la placa era partitura y también llave,
que cada trazo afinaba un tramo de ciudad y que la oficina, con esa música, podía convocar cartas que el tiempo dejó en borrador. La niña, con un lápiz que ya gastaba la goma, trazó en su cuaderno una versión pobre de los surcos y los cubrió con papel cebolla, para calcarlos luego en cualquier mesa que hiciera de resonancia si nos cerraban la plaza. El saco respiró hondo, 2 veces, y a cada respiración los casilleros exhalaron un soplo que, allá arriba, hizo temblar la lámina de agua de la fuente. Era una llamada de ensayo, no quedaba tanto. A media mañana aparecieron 2 chalecos reflectantes a medir lo que no sabían nombrar. Dejaron sobre el banco la maleta de la estación total, miraron con aburrimiento profesional la tapa de la compuerta, al no ver sello municipal, la catalogaron como pieza fuera de normativa con una facilidad que me dolió en la encía. El encargado venía con ellos, de cara más estrecha que de costumbre, cargando un humor de papel mal grapado. Me pidió, delante de todos, que desalojara lo que fuera de la plaza, que a primera hora del lunes entrarían cubas, que había que fresar, que el agua perdería su hilo y lo recuperaría luego, mejor, prometió. Preguntó si ese círculo abría con llave, contesté que solo obedecía a nombres completos. Se rió con buen talante aprendido y pronunció el mío a medias como quien pone un ejemplo de despacho. La losa, muda. La niña, pequeña como un borde, dijo entero su nombre con los 2 apellidos de golpe, como se tose cuando no te da tiempo a taparte, y bajo nuestros pies la costilla de piedra asentó con un clic exacto que ni el aparato de medición supo registrar. Uno de los técnicos frunció el ceño, chequeó el trípode, apuntó unos números en una libreta que no iba a leer nadie y pidió café al kiosco. El kiosquero, sin mirar a nadie, me dejó bajo el mostrador una caja de puros de hojalata vacía con una nota dentro que decía el nombre entero de su madre, pidiéndome que lo devolviera al agua cuando la fuente tosiera 2 veces. Asentí con la lengua. Antes de irse, el encargado dijo que cualquier cosita rara me la llevara al cuarto de útiles, que aquí no hacía falta nada antiguo. No miró el saco. No vio la placa escondida bajo el paño ni el dibujo calcado en el cuaderno, pero me dejó una última cosa, sin querer, al girarse, el borde de su carpeta golpeó la placa de alcantarilla del kiosco y el metal devolvió un fa molesto, como de mosca atrapada entre persianas. Sonó a aviso. Esperamos, quietos, a que la fuente diera las 2 toses que cierran pactos, y cuando por fin carraspeó con esa timidez de mecanismo viejo, deslicé la caja hacia la rejilla como quien devuelve una foto a un álbum. El agua, un instante, se hizo de espejo y vi la caligrafía de la nota volverse hebra líquida, bajar por la garganta de piedra y perderse con la dignidad de quien sabe el camino. El kiosco pareció enderezar 1 milímetro su sombra. No era milagro, era circuito que se cierra. Esa noche, sin proclamas, el barrio convocó su ensayo general. Nadie paseó perros a deshora ni sacó sillas a la intemperie como en las fiestas, bastó con la necesidad entrenada, con la fe doméstica de los oficios. A la primera campanada de la iglesia cercana, que llegó con un retraso exacto que ya reconocíamos como la hora añadida, fueron llegando a la plaza quienes querían escucharse enteros y sostener la voz de lo que no figura. Una mujer con bata de casa se puso junto al banco más cascado, un pescador con manos de cuerda se plantó junto a la boca de riego, un adolescente del 4º piso vino sin auriculares, el kiosquero bajó medio cierre y ocupó el borde de su acera. Una pareja de panaderos apoyó la espalda en la esquina donde el muro siempre suda y la niña se arrodilló sobre su mapa de puntos como si fuera una alfombra voladora de papel. Les expliqué sin sermón que no se trataba de cantar ni de rezar, sino de presentarse en voz clara, con nombre y 2 apellidos, cada cual cuando la fuente hiciera un gesto mínimo que ahora entenderían. La placa de latón, oculta bajo el paño, ardía fría en mis manos, lista. Pronuncié yo primero, entero, para abrir la boca de la plaza, y la losa consintió como consienten los animales que te conocen. La fuente se inclinó 1 centímetro hacia poniente y la mujer de la bata dijo su nombre, el banco vibró en un do que puso en su sitio la piedra. La boca de riego pidió turno con una exhalación húmeda y el pescador se dijo entero, el aire olió a cuerda recién mojada. El adolescente se pronunció sin dudar y la baranda del 4º piso dejó de sufrir. La pareja dijo su doble apellido como se sirve una hogaza y el borde sudado de la esquina secó un poco su sombra. La niña se dijo con gusto y la balanza, abajo, marcó un peso que la sostuvo. Íbamos a buen compás, el paño del carro temblaba bajo mis dedos y yo preparé la placa para devolverla a su sitio cuando 3 linternas rompieron el dibujo, una patrulla y un aviso de obra inminente, que venía con cinta de rayas y lenguaje de multa. El encargado no traía furia, traía miedo de papeles.
Dijo que no podíamos concentrarnos, que había denuncias por ruido, que el hormigón no espera los lirismos. La plaza, paciente, le devolvió una tos de la fuente y un crujido de losa que solo oímos quienes habíamos dicho ya nuestros 2 apellidos. Nadie discutió. Bastó con bajar todos a la vez la voz y pronunciar, como un solo cuerpo, en una ronda breve, nuestros nombres enteros. La tapa de la compuerta, en vez de abrir, giró un cuarto a la derecha, un cuarto a la izquierda, y el aliento de la oficina tomó otro camino, se deslizó, con la delicadeza de un gato que escoge otra ventana, hacia la placa de electricidad oxidada junto al kiosco. Allí, donde nadie mira, una segunda boca, más pequeña, respiró por primera vez en décadas, y debajo, como un latido nuevo, sonó el riel que creíamos inútil. En mi carro apareció, sin que yo lo notara, un sobrepálido dirigido a 2 destinatarios con una sola caligrafía, mi nombre y el de la niña, enteros, con una única línea: es lunes en 3 amaneceres. El saco, de pronto, pesó como una promesa, más cartas habían llegado para ser tocadas. No teníamos tiempo para convencer, teníamos horas para afinar. Capítulo 4, la mudanza del latido. El sobre que nos había elegido a los 2 no traía destino ni sello, pero pesaba con esa gravedad que tienen las decisiones que ya están tomadas. No lo abrimos como se abren las cartas curiosas, a tirón, lo pelamos con la uña como se despega una calcomanía vieja, cuidando que la tinta no se deshilachara en los bordes. Dentro, una hoja sola, papel de trama sencilla, la misma caligrafía paciente de los remitentes: no es cierre, es traslado, decía arriba. Debajo, 3 renglones que eran más bien respiraciones: reúne placa, libro y saco, empieza pronunciando a quien sostuvo el banco de piedra, continúa con quien tendió cuerda a la boca de riego, no cortes la cuerda, aflójala con lengua. Al final, una instrucción que parecía un gesto: cuando la fuente tosa una y luego otra, desengancha el latido, no lo levantes, deslízalo. La niña siguió con el dedo cada frase como si troquelara la mesa. Al pronunciar en voz alta lo escrito, la bóveda abajo respondió con un asentimiento de riel que ya reconocíamos. No había autoridad que refrendara esa orden, pero la sala obedecía a la música y no a los sellos. Guardé la hoja dentro del libro de quienes se pronuncian enteros como se guarda una receta en el cuaderno de familia. No iba a mostrarla a nadie que viniera con carpeta. Ensayamos en pequeño, para no romper el hilo. Nombré a la mujer de la bata junto al banco cascado y el banco soltó un do limpio que, por primera vez, no se quedó clavado en la piedra, corrió un palmo hacia la placa de latón, como si el sonido hubiera encontrado carril. Nombramos después al pescador que tensó la boca de riego con sus manos de nudo, y el soplo húmedo se pegó a la curva larga de la placa, esa que la niña había calcado bajo papel cebolla. Probamos con la pareja de panaderos y con el adolescente del 4º piso. Las respuestas, en vez de irse a la altura, resbalaron hacia la mesa como resbalan los cubiertos sobre un mantel recién planchado. El saco, al borde, se hinchó en cada sílaba como quien toma aire para un viaje corto. Entendimos que el traslado no iba a ser una mudanza de cajas y rótulos, sino de notas y peso. Faltaba decidir a dónde. La plaza, amenazada de fresado inminente, ya no podía sostener a diario un trabajo que necesita silencio. Recordé el ronceo ancho bajo el puente, la vía ciega como cama hecha, y también una bodega con suelo de baldosa hidráulica que guarda ecos lentos bajo el comercio de ferretería. La niña, sin que yo hablara, dibujó en su cuaderno una esquina con loseta en flor y un círculo en el centro que no era compuerta sino desagüe tímido. Asentí con la lengua. A veces los planos mejores empiezan con un dibujo que no pretende convencer a nadie. La cinta de obra llegó con su coreografía de comportamiento: vallas, cascos, voces de madrugón, ese olor a gasol que cubre los nervios. El encargado, con prisa prestada, quiso saber qué íbamos a hacer con lo antiguo antes de que la cuadrilla se plantara. Le enseñé los sobres comunes, la hoja de ruta, el carro decente, por debajo, la placa respiraba envuelta en paño y el libro latía de lomo. Fue su turno de pronunciar mi nombre a medias, con un solo apellido, y su voz rebotó en seco contra el lomo de la carpeta. No me detuve a corregirle, no habría escuchado. Me dio un plazo que en su boca sonó a amenaza amable y yo lo traduje a otra cosa: 3 amaneceres para aflojar la cuerda sin que nadie la cortara. De camino al almacén de la ferretería, dejé sobres que no pedían dirección, solo oído. El mostrador de clavos de latón devolvió un real apoyar la mano y el sótano olió a naranja apenas, a promesa de metal lavado.
La dueña, mujer de risa sin dientes de arriba, dijo su nombre entero porque sí, con la facilidad de quien no debe nada a la costumbre, y la escalera ganó un peldaño que no estaba. No tuve que pedir permiso, bastó con reconocer su oficio. Ella, que entiende de enroscar, comprendió de inmediato lo de no cortar la cuerda. Cuando cambias una luminaria, no arrancas el cable, lo conduces al nuevo portalámparas, dijo, mientras nos ayudaba a medir con el oído el centro de la sala. Me dio una llave vieja sin candado y yo supe que aquello era una bendición discreta. La noche previa al traslado la ciudad se quedó en silencio un momento que solo notan los que madrugan para hornear. La fuente tosió una vez, luego otra, y el kiosco hizo restallar su bisagra como quien se da ánimos. Desplegamos el paño sobre el banco, colocamos la placa boca arriba, apoyamos el libro abierto por la página donde las firmas tiemblan y el saco al lado, atado con su propia cuerda como un animal manso. Pronuncié el orden que la hoja nos pedía: la mujer del banco, el pescador, la pareja del horno, el adolescente sin auriculares, el kiosquero y su madre, la niña, yo. Cada nombre bajó como una mano que acaricia el lomo en la dirección del pelo. La placa recogió los soplos y los fue haciendo pasillo, el libro giró el peso de sus hojas hacia el extremo donde los nombres se repiten sin fecha, la balanza, abajo, marcó un pulso fijo. No levantamos nada, deslizábamos. La losa no protestó, consintió como consienten las camas cuando deshaces el secreto sin romperlo. A medida que pronunciábamos, la respiración que la plaza guardaba empezó a meterse, con cuidado de no torcerse, en el saco. El asa tiró de mi muñeca con esa confianza que tienen los niños cuando cruzan la calle de la mano y confían del todo. La niña sostuvo la placa en horizontal, con los codos justos, y el libro se cerró solo al final, sin perder marca. Cuando la fuente dejó de oírse por un latido y luego volvió, supe que habíamos aflojado la cuerda lo bastante como para pasarla por otro aro sin que se enredara. El almacén de la ferretería nos recibió con su coro de piezas anónimas que suenan cuando uno sabe tocarles el hombro. Había en el suelo un dibujo de loseta hidráulica que formaba, en el centro, una flor de 8 pétalos de los que siempre sobran 1 o 2 en los mosaicos apresurados. Aquí no sobraba nada. Apoyamos la placa en el corazón de la flor y la mesa de madera larga empezó a resonar por simpatía, menos que un zumbido, más que un pensamiento. La dueña dijo su nombre entero para inaugurar sin inaugurar y el latido se asentó en la balanza invisible que toda tienda buena tiene debajo de los precios. Deslicé el saco hasta el mostrador como quien posa una sandía muy madura, dije mi nombre con los 2 apellidos para soltar, y al aflojar el nudo, el aire se acomodó solo, sin corrientes. La niña abrió el libro en su renglón y el riel ciego de la oficina antigua respondió desde muy lejos, no por nostalgia sino por oficio, llegó, parecía decir, llegó sin romper. Probamos con un remitente de los pálidos, pronuncié despacio, y desde el pasillo del almacén, una tapa de registro de electricidad exhaló al fin ese soplo viejo que no encontraba boca en la plaza cercada. El traslado no era terminado, pero el latido ya tenía donde dormir. Antes de salir, la dueña nos dio a cada uno una arandela de latón. Para acordarse del centro incluso si se mueve, dijo. Me la puse en el bolsillo, al lado de la pegatina del logo antiguo que reservo para niñas que escuchan. Volvimos a la plaza sin prisa de culpar a nadie, con prisa de recoger lo que aún quedaba vibrando. Allí estaba la cuadrilla con su paciencia de oficio y su prisa de contrato, el encargado con sus papeles, la cinta con sus rayas, la fuente con su hilo obstinado. No había ya secreto que guardar bajo las losas, solo una costumbre que se despedía con educación. Contuve la tentación de pronunciar nada delante de los cascos, no hacía falta. El kiosquero cerró apenas un palmo más la persiana en señal de complicidad. La niña dejó, dentro de la caja de puros, el calco de la placa con una nota escrita con su letra todavía grande: si un día oyen la tos, pronúnciense enteros y habrán por aquí. Bajo el banco, atado a la pata con un hilo casi invisible, dejé la arandela que me habían dado. No era un amuleto, era un recordatorio de medida. Antes de irnos, posé la palma en la losa que ya no iba a abrirse y dije, sin voz, el nombre de la plaza con los 2 apellidos que nadie se había tomado el trabajo de registrarle nunca. El aire respondió con un cariño que uno aprende en las casas viejas cuando se mudan, no despidió, deseó buen camino. La obra empezaría en breve. Nosotros habíamos deslizado el latido lo justo para que no lo cortaran por desconocimiento. Quedaba tarea, porque el traslado no termina cuando el mueble entra en el piso, termina cuando la casa huele otra vez a naranja vieja y a tinta que ya quiere.
La mañana del primer ensayo en la ferretería El Barrio entró como entra quien busca un tornillo específico y se lleva, de paso, un consejo. No había cola ni turnos, había paciencia compartida. La dueña colocó, sin decirlo, a cada cual frente a un cajón, arandelas en un extremo, puntas en el otro, brocas a media altura para los que dudan de la medida y se fían del tacto. Puse la placa de latón sobre la flor de loseta hidráulica y apoyé al lado el libro de quienes se pronuncian enteros, abierto por la página donde la tinta tiembla. El saco, en el mostrador, respiraba corto, como quien se despierta en casa ajena y reconoce pronto el olor. La fuente, lejos, ya no era nuestro metrónomo, pero el tubo de desagüe bajo el fregadero tomó su lugar con un goteo que sabía contar sin enseñar los dedos. Pronuncié en voz clara a la mujer del banco de piedra, al pescador de la boca de riego, al adolescente que dejó los auriculares, a la pareja del horno. La placa no devolvió campanas ni luces, devolvió un deslizar de peso que se acomodó en la mesa, y desde allí, viajó por la estantería como viajan las noticias cuando no las interrumpe nadie. Cada nombre soltó una vibración que encontraba su cajón, y al asentarse, un tornillo dejó de bailar, una bisagra dejó de quejarse, una bombilla renunció a parpadear. No era magia, era orden que regresa. Llegó un inspector con chaleco y libreta sin uso, anunció con voz de catálogo que venía a revisar consumos y normativa, pronunció mi nombre pelado de apellidos y el aire no le contestó. La dueña, con su risa sin dientes de arriba, dijo el suyo entero con una naturalidad que había olvidado guardar para ocasiones, y el contador de la pared dejó de vibrar con ese miedo pequeño que tienen los aparatos cuando intuyen un corte. El inspector anotó cosas invisibles, miró la placa un segundo sin verla y se marchó con el gesto de quien cree haber cumplido. Entonces llegó el adolescente con un amigo al que le arrancaba la voz la muda por llegar, leyó su nombre entero en una etiqueta de clavos, lo dijo tanteando sílabas como si fueran escalones mal hechos y el pasamanos de la escalera al fondo respondió con un latímido que no se atrevía a durar. Le repetimos el nombre en coro bajo, con paciencia de oficio, y él se quedó a vivir en la baranda, como una cuerda nueva que decide quedarse porque el nudo esta vez no ahoga. La niña calcó con papel cebolla la flor de loseta y metió el calco en una bolsa con arandelas de latón para llevarlo a casa de quien no puede bajar. El libro, a su lado, dejó caer desde el lomo una hebra suelta que parecía hilo de coser, la recogí sin hacer teatro y la pasé por la primera arandela del montón. Fue un gesto mínimo y suficiente, algo, muy por debajo, entendió que habíamos encontrado un centro que se puede mover sin perderse. A la tarde, cuando las máquinas masticaron por fin la plaza sin pedir disculpas, bajamos por la boca pequeña de electricidad junto al kiosco para despedirnos de la oficina vieja como se despide uno de la casa en la que ya no va a dormir. No llevábamos cajas, llevábamos la lengua afinada. La compuerta respiró por última vez en nuestra presencia con ese cansancio agradecido de los trabajos que se terminan bien. El riel ciego, al fondo, pareció enderezar 1 milímetro su voluntad, el matasellos colgó su fecha a la altura justa y el libro, que nos había prestado su lomo muchos días, llevó la mirada hasta la primera página, donde la frase que lo abre ya no decía relación de quienes se pronuncian enteros, sino relación de quienes sostienen. No nos llevamos el riel ni la mesa, no hacía falta. Tomé el matasellos con 2 dedos, no por souvenir sino porque la placa de latón, en la ferretería, iba a necesitar un pulso que recordara de dónde viene la música. Al pronunciar el nombre de la plaza con sus apellidos no escritos, la bóveda soltó una nota baja que se deslizó sin apuro por la escotilla y subió por las tripas de la ciudad como un ascensor sin paradas. Al rato, ya en la tienda, apoyé el matasellos sobre el borde de la mesa, la placa en su flor, el libro abierto por el medio, y dije, en hilo de voz, mi nombre entero. La mesa devolvió ese golpe seco que sanaba y el saco, a su lado, tomó por primera vez aire como respiran los que dejan de dormir de prestado. No hubo himnos ni banderines, hubo un latido ya mudado que buscaba trabajo. La niña escribió en el margen de su cuaderno una frase que no necesitaba puntos: cuando la ciudad no entienda, pronúnciala entera y desliza el peso. La dueña colgó detrás del mostrador, a la altura de los ojos que dudan, una arandela de latón atada con hilo como quien cuelga una llave para quien sabe cuál puerta abre. El barrio siguió su ruido de siempre por encima, las obras hicieron su oficio y los perros ladraron a los camiones sin saber que, bajo la flor de loseta, la ciudad había recuperado un centro móvil. El lunes que prometieron llegó con su prisa de lunes y, sin embargo, la tienda tenía en los objetos un orden nuevo que olía a naranja y a tinta que, por fin, quería. Aquí terminaría la mudanza, a partir de ahora, el trabajo sería sostener, pronunciando, sin inventariar. Capítulo 5, la auditoría del latido.
El lunes llegó con el ruido exacto de las máquinas que cumplen lo que prometen los papeles. A media mañana, cuando la ferretería llevaba ya un rato sosteniendo nombres como quien ajusta bisagras, entraron dos personas con chaqueta de entretiempo, carpeta de lomo ancho y esa sonrisa que usa la administración cuando quiere parecer doméstica. No se presentaron con nombre entero, se identificaron con siglas y un sello húmedo que olía a plástico. Dijeron que venían a inventariar material obsoleto, según aviso recibido, y que toda pieza metálica sin homologación vigente debía retirarse del tránsito del público. La dueña les ofreció una silla como quien invita a reposar antes de levantar peso que no conviene, y yo, con el pulso de quien saca un clavo sin astillar, corrí 1 centímetro la placa de latón sobre la flor de loseta para que respirara. Pedí ver el listado de lo que buscaban, me enseñaron un folio con palabras redondas: placa no normativa, matasellos fuera de uso, saco de tejido no ignífugo, libro no identificado. El aire de la tienda perdió 1 grado de temperatura. Dije, despacio, mi nombre entero para asentar el suelo, la mesa devolvió su golpe y el tubito del fregadero marcó un goteo que no conocíamos, como de metrónomo que ensaya una pieza nueva. La niña, atrás, apoyó el calco de la placa en la tabla y sostuvo con el codo el libro abierto por la página donde tiemblan las firmas. Uno de los funcionarios, el de sonrisa aprendida, anotó en la casilla colaboración un sí que no era nuestro. Le pedí que dijera su nombre con los 2 apellidos para completar el acta. Sonrió con oficio y dijo la primera mitad. El aire no contestó. Se lo repetí entero, espaciando sílabas como quien tiende una cuerda para cruzar un arroyo, y entonces la estantería más alta volvió a su sitio sin que nadie la tocara. El segundo, con prisa de trámite, dijo que aquello no constaba y que debíamos ceñirnos a los números de serie. La dueña, con su risa sin dientes de arriba, pronunció el nombre de la tienda como lo pronuncian los que han dormido muchas noches dentro, y la placa, sin moverse, asentó con un sí bajo que ninguno quiso registrar. Nos dieron un plazo corto para entregar la mercancía retirada. No entendieron que no era mercancía. ¿O sí? No era cuestión de esconder, era cuestión de repartir el peso. Esa tarde nos dedicamos a hilar la red como se cose un bajo sin que se note. La niña sacó de su bolsa el papel cebolla con el calco de los surcos y lo fue estampando, con cuidado de maestra pequeña, en arandelas de latón de distintos diámetros. No eran réplicas, eran susurros portátiles. Cada arandela recibía, a lápiz blando, un trazo de la partitura, la curva larga que había llamado al pescador, la muesca que afina la baranda del 4º piso, el trazo corto que despierta el banco de piedra. Repartimos esas arandelas por el barrio con la discreción de quien deja migas de pan para no perderse, una bajo el mostrador del kiosco, otra atada con hilo fino detrás del reloj de la panadería, una tercera adherida con cinta al tubo de la fuente, otra escondida en la tapa de la caja de herramientas del encargado de portales. No eran talismanes, eran pequeñas bocas que podían sostener la cuerda si alguien la tensaba con el nombre entero. Probamos en secreto. La panadera dijo su doble apellido y la arandela vibró lo justo para que el horno dejara de golpear con miedo. El kiosquero pronunció el nombre de su madre y la tira de papel que sujetaba la columna de periódicos dejó de ceder a la humedad. El adolescente, a quien la voz aún le tiraba de los bordes, acompañó su pronunciación con la mano sobre el pasamanos y el la tímido de la baranda se volvió cuerda firme. La red no hacía ruido de red, hacía silencio de casa bien ventilada. La placa, en la flor, respiró menos sola. El libro soltó una hebra nueva que pasé por otra arandela. No huíamos, multiplicábamos. A la mañana siguiente el encargado entró con el rumor de haber ganado una pelea, traía un correo impreso donde se describía la recogida de material fuera de normativa en la plaza y su traslado a un almacén municipal. Señaló la placa de latón con el gesto de quien encuentra por fin el objeto que le convierte un problema en procedimiento. Me pidió el saco y el matasellos con un tono que no admitía más música que la suya. No le dije que el saco respiraba, le dije que era herramienta, que sin él el reparto se quedaba cojo. Se rió con decencia y estiró la mano. Entonces sucedió la única cosa que podía suceder sin ruido ni héroes, la dueña pronunció despacio el nombre de la tienda, él pronunció el suyo entero obligado por cortesía, y la placa se deslizó 1 milímetro como se desliza una carta bajo una puerta cerrada, lo suficiente para que el metal tocara el borde de la mesa y la mesa, a su vez, tocara el suelo con su golpe sano. El encargado, aunque no lo quiso, oyó ese asentimiento limpio que dan los materiales cuando todo encaja. Se detuvo un segundo, lo justo para que su carpeta se le escurriera una pestaña.
No cambió de idea, pero cambió de volumen. Dijo que volvería con orden y firma de quien firma para que la ciudad no se deshaga. Asentí con la lengua. Cuando se fue, la niña me miró con esa gravedad de quienes ya han visto bastante para su edad y preguntó si el encargado tenía un nombre entero que dijera frente a alguien. Contesté que todos lo tenemos, pero no todos lo ejercemos. Apuntó ejercer en su cuaderno y lo subrayó con 3 líneas. El libro dejó caer otra hebra. La pasé por la arandela con un nudo que no ahoga. La tercera mañana llegó un dron municipal a mirar desde arriba lo que desde abajo nadie sabe nombrar. Tenía cámara con ojo indiferente y altavoz de avisos que nadie escucha salvo los que temen que les nombren. No se posó, se quedó en cartabón sobre la ferretería y empezó a devolver, por el altavoz, cosas que no eran avisos, eran fragmentos de pronunciaciones enteras recogidas por ahí, mal montadas, como si alguien hubiese querido hacer inventario del aire. Oí mi apellido cortado por la mitad mezclado con el de la panadera, oí el nombre de la madre del kiosquero sin su segundo, oí el del adolescente con la voz de un concejal al que nadie ha visto de cerca. La dueña bajó la persiana hasta la mitad y la tienda se quedó con luz de bodega. La placa, en la flor, vibró en defensa, y el matasellos cayó sin que nadie lo hubiera tocado, como quien cita fecha para que el tiempo no se desordene. El dron, irritado por no encontrar imagen que cuadre con su lista, descendió unos palmos. Entonces la niña, que no pide permiso cuando entiende dónde está la justicia, sacó de su bolsillo una arandela con el trazo de la curva larga y la hizo sonar con el uñero contra el borde de la mesa, suave, apenas un roce. El sonido no era para nosotros, era para el aire. Repetí en voz clara mi nombre con los 2 apellidos y todos, alrededor, dijeron los suyos sin mirar a nadie. Las arandelas, en los puntos donde las habíamos dejado, sostuvieron cada pronunciación con ese zumbido que solo oye quien ha decidido oír. El dron devolvió audio como un espejo que decide ser agua, los fragmentos se ordenaron solos, los apellidos ocuparon su sitio, las voces dejaron de pisarse, y en el altavoz emergió una frase sencilla, sin autoridad ni logo: no inventaríamos, sostenemos. No era la nuestra, era la del aire cuando uno lo trata con respeto. El dron, quizá por protocolo, quizá por vergüenza, ganó altura hasta perderse en la luz sucia de media mañana. Bajamos la persiana del todo y desayunamos mandarinas en silencio. La placa, bajo la flor, olía a rescate. La orden firmada llegó por fin, con su membrete, su folio timbrado, su lista de códigos y su amenaza con palabras suaves. Traía fecha y apellidos de quien no se pronuncia en voz alta nunca en su barrio. Decía que debíamos ceder voluntariamente los elementos metálicos sin homologación y que, de no hacerlo, se procedería al precintado por seguridad. Traía 2 firmas, una de trazo igual a sí mismo, otra con apuro. La dueña la pegó con cinta de carrocero detrás del mostrador, a la vista. Nadie la rompió ni la discutió. Fue la propia tienda la que le contestó con su idioma. Cuando llegaron los 2 agentes con el precinto y el rollo de cinta a rayas, nos encontraron obrando, no resistiendo. Habíamos llenado el mostrador de tornillos, bisagras y puntas, habíamos abierto los cajones de las arandelas y teníamos a vecinos esperando su turno para pronunciarse antes de recoger la compra más común. Cada cual decía su nombre entero y la placa devolvía el ajuste justo, el cajón dejaba de bailar, la bisagra dejaba de chirriar, la punta encontraba su cabeza. Pedimos a los agentes que también se pronunciaran para poder venderles una bombilla que no parpadeara en el rellano del que venían. Uno dijo entero con vergüenza y oyó en la de baranda que le faltaba en casa desde el invierno pasado. El otro dijo a medias y el aire no le encontró. No insistimos. Sacaron el precinto y fuimos nosotros quienes estiramos la cinta con ellos, atravesando la puerta en diagonal como se tensan los cordajes de un instrumento con respeto. La cinta no cerró, afinó. Por ella pasaron, durante toda la tarde, nombres enteros que sostenían lámparas y arreglaban tornillos. Al marcharse, uno de los agentes dejó su apellido escrito a lápiz en la tapa del mostrador. Nadie lo borró. El libro, a su ritmo, dejó nacer un sobrepálido en el borde del paño. En el remite, caligrafía paciente, venía un nombre que no habíamos oído en años en el barrio, el de quien sostuvo el banco de piedra la tarde de la tormenta cuando el kiosquero era niño. Era una cuerda que estaba pidiendo afloje. El nombre del remite que había sostenido el banco volvió a la boca del kiosquero como vuelven los nombres que no esperan ser llamados en voz alta. Lo dijo con una gratitud que no era de ahora sino de aquella tarde de tormenta en la que una multa injusta se deshizo al pronunciarse entero.
Caminamos con él hasta el borde donde la piedra siempre suda, llevando el sobrepálido como se lleva una herramienta que ya conoce la mano. No había destinatario escrito, así que obedecimos al banco, que sabe de cargas, apoyé el sobre en la grieta que separa su asiento del respaldo y pronuncié, en ronda breve, primero el nombre entero del ausente, después el de la madre del quiosquero, luego el del propio quiosquero. La piedra respondió con un do ancho, más bajo que los que conocíamos, y algo debajo de la losa hizo el gesto doméstico de guardar. El sobre se pegó al hueco y la tinta de la caligrafía pareció aflojarse como aflojan los nudos cuando la cuerda ha hecho su trabajo. No hubo aparición ni carteles, hubo alivio. La niña, que entiende sin querer lo de mecánicas del ánimo, deslizó una arandela con la curva larga en la misma rendija, atada con hilo fino, para que el banco tuviera a mano su propia llave. Llegaron dos vecinos que habían oído hablar del ensayo y se pronunciaron sin vergüenza. El banco corrigió su altura apenas lo necesario para que los pies de ambos tocaran suelo sin búsqueda. Al volver a la ferretería, la placa de latón respiró como respiran los metales que han dejado de aguantar solos, el matasellos se acomodó un dedo más cerca del borde y el libro añadió, en el margen de la página de firmas, una línea sin letra que parecía una cuerda floja tendida con cuidado. Esa misma tarde regresaron los de la carpeta con un técnico nuevo que olía a agua de lluvia reciente y llevaba los dedos con callo de quien ha tocado algo más que teclas. Venía a comprobar trazabilidad, dijo, y no sonó amenaza, sonó curiosidad. Le dimos el procedimiento que el barrio había inventado sin manual, pronunciarse entero, esperar que el metal conteste, ajustar a oído. Él dijo su nombre con los dos apellidos de corrido, sin mirar la pantalla que traía, y la flor de loseta le devolvió un re que, al parecer, conocía desde los turnos de su primer taller. Pidió el matasellos como quien pide una llave prestada y lo dejó caer suave sobre el aire, sin papel, la fecha muda hizo su golpe, y sin convocar espectáculos, enderezó la bombilla del rellano que llevaba meses parpadeando en la oficina de la que venía. La de la sonrisa aprendida quiso dejar constancia de la anomalía estabilizada por mediación comunitaria y el gesto fue tan burocrático que provocó ternura. No retiraron nada ese día, levantaron un acta con palabras torpes que, por primera vez, no nos reducían a mercancía ni a ornamento. La dueña, con su risa que ya iba recuperando dientes, colgó el acta junto al precinto con hilo, para que hicieran pareja como hacen pareja las herramientas que se necesitan a la vez. La placa, en la flor, dejó escapar un armónico breve que recorrió los cajones como la noticia buena recorre un grupo de amigos que ya no se ven a diario. Nadie pidió permiso para emocionarse, el barrio siguió su oficio y, debajo, la oficina nueva añadió un palmo de respiración. Llegó el atardecer y con él un rumor pegado a las cornisas, las arandelas que habíamos escondido por el barrio empezaron a sostener pequeñas pronunciaciones como si fueran poleas que conocen el peso exacto de cada cuerda. En el reloj de la panadería, un segundo apellido que siempre había quedado fuera de las facturas encontró su lugar y el péndulo dejó de vengarse con retrasos. En la caja de herramientas del encargado de portales, un nombre repetido demasiadas veces se oyó una sola, entera, y los cierres dejaron de hacerse los sordos a la primera. En la fuente, con su hilo obstinado, la arandela pegada al tubo respiró al compás del goteo bajo el fregadero de la ferretería y el barrio tuvo, por primera vez en muchos días, la sensación clara de que dos sitios podían latir juntos sin pelearse por la prioridad. La niña hizo una auditoría que nadie le había pedido, fue pasando la lengua por dentro de sus dientes como quien cuenta tornillos y se pronunció despacio, entera, añadiendo una sílaba invisible que parecía destinada al futuro. Yo hice la mía, sin testigos, apoyando la frente un segundo en la madera de la mesa y diciendo, en voz baja, esas veces en que recorté mi nombre por prisa o por miedo, la mesa, por toda respuesta, dio su golpe que sana. Cuando levanté la cabeza, en el lomo del libro habían aparecido dos palabras más, bordadas por la paciencia del uso, en ausencia. La balanza, debajo, marcó una estabilidad que no había buscado ser medalla. Afuera, la cinta de rayas tensada con los agentes hacía su oficio de cuerda afinada, nadie la cruzaba a empujones, todos la atravesaban diciendo quiénes eran y que venían a arreglar. Cuando ya cerrábamos apareció un sobrepálido que no había estado un instante antes, posado en el borde del paño como caen a veces de la memoria nombres que no conviene seguir olvidando. La caligrafía paciente traía un remitente que nos dejó sin aire un segundo y luego nos lo devolvió con más sitio dentro, el nombre entero de quien firmaba las órdenes con membrete desde un despacho con vista al río. Nadie en la tienda había oído decir ese nombre en voz alta en el barrio, siempre venía en mayúsculas, sin música.
La dueña lo leyó con respeto, el kiosquero lo repitió como se pronuncian los apellidos ajenos sin tropezarse y yo lo dije al final, con la claridad de un oficio que no expide multas ni precintos. La placa respondió con un sí que pareció venir desde muy lejos, de pasillos donde la moqueta ha borrado la memoria del suelo, y el matasellos, al caer, se negó a marcar fecha, hizo silencio. No abrimos el sobre. Entendimos, los tres, que aquello no era para ser leído sino para ser devuelto a su dueño con la cuerda bien aflojada. La niña miró el cuaderno y escribió en grande, sin adornos, el título del siguiente movimiento, cómo se sostiene a quien manda sin obedecerle el miedo. La flor de loseta respiró hondo. Afuera, el barrio cambió de luz como cambian de piel los oficios cuando saborean que, por fin, lo que hacen sirve para la vida. Capítulo 6. Cómo se sostiene a quien manda. No abrimos el sobre del despacho porque ya sabíamos leer su peso. Lo llevamos doblado bajo el paño, con la placa en calma y el matasellos templado, como quien transporta una brasa envuelta en lana. La niña pidió ir delante, con el cuaderno apretado contra el pecho y una arandela de las de trazo largo atada a la muñeca con hilo de panadero. El kiosquero nos despidió con media persiana y un café que no supo a despedida, y la dueña de la ferretería, antes de dejarnos salir, dijo su nombre entero como quien sopla al pan antes de dárselo a un niño. Caminamos hacia el edificio de moqueta que borra el suelo, ese donde los nombres suelen quedarse sin apellidos por economía del pasillo. El barrio nos acompañó por debajo. En el reloj de la panadería el péndulo marcó un sí que hacía sitio, la baranda del cuarto piso sostuvo una que ya no le temblaba, la fuente se conformó con su hilo y, a cada esquina, las arandelas portátiles cosieron discretas una cuerda baja para que no se cortara nada si tropezábamos. Al llegar al umbral de cristal, la puerta automática dejó de fingir engullirnos y esperó a que dijéramos quiénes éramos. Lo hicimos, sin alzar la voz, y la goma del felpudo, bajo el brillante, respiró un suspiro breve, como de zapatería de antes. Entramos sin obedecerle al miedo, que allí tiene tanta fama que a veces se viste con traje. El vestíbulo tenía esa acústica de pecera grande donde todo ruido se vuelve pieza de museo. Había un panel con nombres y flechas, pero los nombres eran apodos de despacho y las flechas parecían cansadas. La recepcionista pronunció su sigla con dulzura profesional y nos ofreció un ticket con número para que esperásemos. La niña lo miró como se mira un pez de papel y lo dejó sobre el mostrador con cuidado, como si pudiera dolerle. Le pedí a la mujer que dijera cómo se llama de verdad, no para registrarlo, sino para que el suelo supiera a quién sostenía. Dijo su nombre completo con una timidez que la moqueta no merecía y el aire perdió un brillo falso. Detrás del mostrador, una canaleta con cables acomodó su zumbido a nuestros oídos y el ascensor dejó de quejarse entre plantas. Ofrecí el ticket al ascensor como quien deja una moneda a un santo y la puerta se abrió sin metáfora. Dentro, la pared metálica devolvió un rebreve cuando la niña apoyó su arandela y el botón de la planta alta dejó de parpadear con ese miedo pequeño que tienen los botones que sospechan inutilidad. Éramos pocos, pero veníamos sujetos por un barrio que ahora sabía pronunciarse a sí mismo. En la planta del despacho con vista al río el aire estaba perfumado con una naranja que no había sido pelada allí. Reconocí ese olor antes de ver la placa de latón gemela, clavada con tornillos nuevos en una sala de juntas que enseñaba sus sillas vacías como quien presume de no tener espalda. No era nuestra placa, pero venía de la misma fundición que hace partituras con surcos. Pegué el oído para oír si aquello respiraba y me devolvió un sí pálido, ensayado sin calle, como un solfeo con miedo. El secretario de alguien salió con un momento, por favor, y ese momento olía a expediente de una sola hoja. La niña colocó su arandela sobre la mesa baja que hacía de costilla y el tablero aceptó, tímido, el peso de un nombre que no estaba acostumbrado a sostener. Entonces apareció él, el que firmaba sin pronunciarse, con la corbata de quien está al corriente de todo menos del suelo. No nos preguntó por qué estábamos allí, preguntó si habíamos traído los elementos fuera de normativa por voluntad propia. Le contestamos con el sobre que llevaba su nombre entero en la caligrafía paciente de los remitentes. Lo tomó como se toma un papel de trámite y en ese gesto sus dedos aprendieron algo que la moqueta nunca enseña, que el papel puede estar más vivo que el procedimiento. No quiso leerlo delante de nosotros si no hacía falta. Le pedí, con el respeto que se le tiene a quien carga decisiones, que dijera su nombre como lo traía el remite, entero, y que lo dijera no para la firma, sino para el aire. Se sorprendió lo justo. Dijo que allí no se estilaba y que habría de quedar constancia si entrábamos en formatos extraños. Le expliqué que no íbamos a inventariar nada,
que veníamos a sostener sin quitarle peso a nadie, que el barrio había aprendido que pronunciarse entero es poner de acuerdo a las sillas con las piernas. Le ofrecí el matasellos, no como amenaza, sino como pulso que endereza fechas. La niña, sin pedir permiso, apoyó el calco de la placa en el canto de la mesa, por dentro, donde no mira la foto oficial, y esperó. Él nos miró sin sarcasmo. Quizá porque olió la misma naranja que recordamos los tres. Quizá porque reconoció, en el borde del sobre, la letra de alguien a quien quiso bien cuando llevaba otra prisa. Entonces dijo su nombre y sus 2 apellidos. Lo dijo claro, sin juego de garganta. El cristal del ventanal vibró como vibran los cristales sanos cuando dejan de oír su propio frío, la placa hermana dejó de fingir y soltó un sí que por fin había pisado tierra, y el suelo, que parecía alfombra, pareció por un segundo baldosín hidráulico escondido. No aplaudimos. La ciudad, en nuestra ausencia, se había pronunciado por él, y ahora el despacho dejaba de flotar un palmo. No veníamos a cambiarle el oficio, veníamos a devolverle una cuerda que él mismo había tensado sin darse cuenta cuando firmó con apuro. Le contamos, sin épica, lo que habían hecho las arandelas, como el dron devolvió voces desordenadas hasta que el barrio se pronunció entero, como la plaza había cedido su latido sin que nadie la violara de maquinaria, como una balanza en una ferretería había aprendido a respirar con una fuente sin bandera. Él escuchó como escuchan los que, de pronto, recuerdan que tienen orejas para lo común. Miró el sobre, no lo abrió, lo apoyó sobre la mesa y dejó la mano encima un segundo largo, como quien bendice sin credenciales. Dijo que las órdenes hablan un idioma estrecho, que a veces necesitan traducción a eso otro que sostiene sin noticia. No pidió disculpas, y no hacían falta. Preguntó si la placa de la sala podía quedarse, afinada, a condición de que aprendiera a responder a nombres enteros y no a sellos. La niña afirmó con la cabeza, como quien concede a alguien la posibilidad de hacer bien su oficio. Yo pasé el uñero de la arandela por el canto del calco y la mesa respondió con ese golpe seco que devuelve la memoria a los muebles. El secretario, en la puerta, pronunció su nombre entero sin darse cuenta y la moqueta, por una vez, dejó de tapar el rumor de un suelo de madera que quizás seguía allí, esperando el turno de una ciudad que por fin había decidido hablar con su voz de hogar. Aceptó que la placa hermana se quedara, pero nos pidió una forma de explicar al papel que hacía una música debajo de un membrete. No quería convertirla en museo ni en trofeo. La niña abrió su cuaderno por la hoja del calco y escribió con lápiz blando una frase que los tres pudimos leer sin vergüenza, procedimiento de sostén por pronunciación entera. Él la repitió, primero como quien alegra a un niño, luego como quien se la anota en el costado para no olvidarla antes de dormir. Propuso un acta sin números, con nombres completos, que certificara solo lo que el aire pudiera demostrar, si el cristal temblaba bien, si la mesa asentaba su golpe, si la moqueta dejaba oír el suelo. Yo puse el matasellos en su palma como se deja un compás a quien promete respetar el silencio entre notas. No estampó nada, lo sostuvo un instante y lo devolvió con un peso mejorado, como quien entiende que un instrumento también aprende la mano que lo toca. Quedamos en que, antes de cualquier retirada, habría que presentarse entero delante de la placa y esperar su sí o su no sin altavoces. Él no firmó en el libro, que no había bajado a la sala, pero dijo su nombre una vez más, con una cadencia que ya no era de despacho sino de barrio. En el ventanal entró un brillo de río que parecía de baldosín hidráulico escondido y los tornillos nuevos que sujetaban la placa dejaron de apretar por miedo, ahora sujetaban por oficio. Bajamos por el ascensor que ya no temblaba con complejo de jaula y atravesamos el vestíbulo lento, escuchando esa manera reciente en que los edificios que mandan aprenden a quitarse los zapatos. Afuera, el kiosquero había subido la persiana un palmo más y la fuente, en su hilo modesto, encontró un ritmo que se parecía al goteo bajo el fregadero de la ferretería. El encargado apareció en la esquina con las manos vacías de carpetas y la cara franca de los que han perdido una discusión con su propio orgullo. No trajo orden, trajo pregunta. Le tendí la arandela con la curva larga y él, sin que nadie le enseñara, dijo en voz clara su nombre y sus 2 apellidos de calendario viejo. La baranda del portal más próximo soltó un la que llevaba meses pidiendo permiso y el marco de la puerta donde él se apoyó devolvió un chasquido que sonó a madera contenta. No pidió perdón ni nosotros se lo exigimos. Señaló la obra en la plaza, ya sin el secreto bajo las losas, y dijo que quizá convendría devolverle algo cuando acabaran, un gesto mínimo que no se viera en los informes pero se notara en los pies.
La niña sacó del bolsillo una arandela de latón con el trazo corto que despierta los bancos y se la ató con hilo fino a la pata de piedra más cansada, dejando su nudo manso, de ferretería. Nadie aplaudió. El barrio hizo lo que mejor sabe, seguir con lo suyo, pero mejor asentado. Regresamos a la tienda con el sobre que no habíamos abierto y una respiración menos, de las que ya no hacen falta cuando el aire aprende el oficio. La dueña dijo su nombre entero como quien apaga una lámpara que seguirá dando luz por inercia buena y colocó el acta nueva, la de palabras lentas, junto al precinto tensado como cuerda afinada. El dron no volvió, quizá había aprendido la frase que dejó el aire cuando no lo tratamos como inventario. Desde ese día, y sin necesidad de anuncios, cualquiera que deseara que su casa dejara de parpadear o que una baranda aceptara por fin la muda de una voz, pasaba primero a pronunciarse en la flor de loseta, apoyaba la mano en la placa y esperaba el golpe sano de la mesa. Algunas tardes, el hombre de la vista al río entraba sin escolta, pedía tornillos que no necesitaba y se quedaba un rato a mirar cómo el libro añadía, con paciencia, nombres nuevos a la relación de quienes sostienen. El saco pálido volvió a abrirse a ratos sobre el mostrador, no para urgencias, sino para esos sobres que piden ser tocados y no enviados, y yo, cartero por destino, seguí saliendo a ruta con la levedad nueva de saber que hay puertas que se abren con lengua antes que con llave. La niña, que ya no muerde la goma, comenzó a firmar en el margen de sus mapas con los dos apellidos bien puestos y, algunas noches, cuando la fuente tose una vez y luego otra, atiende ella sola el ensayo breve del barrio. La ciudad no se hizo otra, se dijo entera, y al escucharla descubrimos que lo que faltaba no eran cosas, eran pronunciamientos. Queda trabajo, como queda pan por la mañana cuando se abre el horno, pero el latido ya sabe mudarse sin romperse y el barrio, cuando alguien intenta inventariarlo, responde con 4 palabras que aprendió sin dogmas: no inventariamos, sostenemos. Epílogo: lo que queda sostenido. La obra terminó sin sobresalto y la plaza volvió a parecer una plaza, con los bordes recién cortados y las baldosas nuevas que todavía no han aprendido el nombre de nadie. No intentamos reabrir la losa, atamos debajo del banco más cansado una arandela de latón con hilo de panadero y la dejamos ahí, respirando como respiran las cosas que no compiten por el centro. El kiosquero subió la persiana un palmo más de lo habitual, al primer chaparrón, la fuente tose 2 veces con educación de mecanismo viejo. La gente cruza sin ceremonia, algunos se pronuncian en voz baja al pasar, otros en silencio, pero el suelo parece recordar a quienes se dijeron enteros cuando hizo falta, y por un segundo, se ajusta a la medida exacta del pie que pisa. En la ferretería, la flor de loseta ya no necesita presentaciones. La placa de latón duerme sobre la madera como duermen los instrumentos que no se guardan en funda porque la música vive en casa. La dueña ha recuperado algunos dientes de la risa, el matasellos cae solo cuando una fecha necesita asentarse y el libro, que ya no es relación de quienes se pronuncian sino relación de quienes sostienen, crece por los márgenes con caligrafías pacientes que no buscan diploma. De vez en cuando aparece, sin ruido, un sobrepálido en el borde del paño, lo tocamos con la lengua antes que con las manos, lo deslizamos donde corresponde, y la arandela adecuada despierta en el barrio como despiertan las brasas cuando se arrima la leña justa. Nadie llama a eso milagro. Le decimos oficio. El hombre del despacho con vista al río baja algunas tardes a por tornillos que no necesita. Dice su nombre entero antes de entrar, como quien se saca el sombrero en un portal que respeta, y se queda mirando cómo la mesa devuelve su golpe sano cuando alguien nuevo se presenta completo por primera vez. No firma nada en el libro, no le toca, pero ha aprendido a no mandar sin sostener. Cuando recibe papeles con amenazas limpias, baja la voz, pronuncia su nombre y sus 2 apellidos y espera a que el cristal conteste. A veces le pedimos que suba la placa hermana un semitono, otras basta con que repita un apellido que los años le habían adelgazado. La moqueta del vestíbulo ya no borra del todo el rumor del suelo. Yo sigo saliendo a ruta con el carro, menos inquieto, más atento a los golpes pequeños que dan los materiales cuando todo encaja. El saco pálido aparece a rachas, pide cartas que faltan y se va cuando el barrio puede sostenerse con su red discreta de arandelas. La niña, que ya no muerde la goma y ha aprendido a poner su firma con los 2 apellidos sin pedir permiso, hace auditorías suaves, recorre pasamanos, relojes, tapas de registro, si un nombre duda, lo acompaña, si una cuerda ahoga, la afloja con lengua. A veces me acompaña hasta el puente, y al apoyar la arandela en la placa de latón que recuperamos, las palomas hacen sitio como si supieran que ese metal también es casa. No inventariamos, sostenemos.
Y cuando un vecino pregunta qué se hace exactamente en la ferretería, señalamos la flor, decimos el nombre completo, esperamos el golpe de la mesa y dejamos que la respuesta le entre por los pies. Porque la ciudad, por fin, ha aprendido algo que no cabe en los albaranes, que hay puertas que se abren con la lengua antes que con la llave, y que un barrio es el lugar donde los nombres, si se pronuncian enteros, se vuelven andén.